y si no, pues se quedó en su camita viendo las predicaciones del día de hoy. ¿Le parece bien? Cuando yo le diga, le damos un aplauso, por favor, le demos un aplauso enorme a la gente que está ahí en su casa viéndonos por internet y en las redes sociales. ¿Le parece bien? ¿Todavía no? Sea usted bienvenido, que está en su casa o donde quiera que esté, siga esta transmisión a través de nuestro canal, seas bienvenido, esta predicación es para ti, te invito a que puedas escuchar la anterior y que puedas volver a escuchar la tercera que viene en la siguiente reunión, eres bienvenido y este aplauso es para ti. Ok. Quisiera recapitular un poco lo que Misael predicaba en el primero. Le recomiendo que la escuche para que podamos tener este concepto que vamos a estar predicando en las terceras reuniones en este día. El pastor al inicio de año nos compartió algunas palabras que Dios puso en su corazón para poder caminar en este año. Eso lo venimos haciendo desde hace cerca de 7 años. Cada año Dios establece unas palabras, unos objetivos con los que caminamos como iglesia durante todo el año. ¿Usted recuerda las primeras dos de los domingos anteriores, perdón? ¿Las recuerda o no? ¿La primera cuál fue? La primera. ¿La segunda? Bueno, entonces le voy a invitar a que se suscriba al canal de YouTube, porque ahí vienen las palabras. La primera fue la de hace 8 días, se la voy a poner fácil. La de hace 8 días, ¿cuál fue? Agudeza profética. ¿Y la anterior? Rescate. Entonces, hoy vamos a ver una tercera palabra que es viveza. Pero para esto yo quisiera recapitular un poquito lo que Misael ya comentó en la reunión anterior, sin redundar en los puntos que él predicó. Pero fíjese, a ver, este punto de viveza, cuando el pastor nos pidió que predicáramos, yo le decía a Dios, ¿cómo puedo abordar ese tema, siendo que es algo que ya traemos integrado como muchas cosas? Pero el tener viveza de espíritu, viveza de mentalidad, viveza de actitud y en acciones es complicado en nuestro andar diario. Y buscaba yo en la Biblia ese término como tal y no lo encontraba, pero créame que hay muchos hombres en la Biblia que tuvieron esa viveza de espíritu. Viveza, le voy a decir lo que Misael comentaba en la primera reunión, 3 conceptos que él decía: es una agudeza de ingenio o rapidez de comprensión. Agudeza de ingenio o rapidez de comprensión. Otra cosa que él decía es rapidez en los movimientos, en las acciones y en las reacciones. Quiere decir que cuando nuestros papás nos decían, ponte vivo, ponte abusado, algo estaba dejando en nuestro corazón nuestros padres, porque la viveza, las acciones, las reacciones, para ser una persona viva en espíritu, ya viene integrado como hijo de Dios. Cuando el espíritu, en aquellos tiempos, cuando Dios nos da la vida y nos da el soplo de vida, ahí Dios sopló viveza en tu espíritu. No sé si lo habías visto de esa manera, no sé si lo habías contextualizado en esta forma, pero cuando Dios sopla en ti, te da viveza. Y hoy quisiéramos seguir abordando el tema de viveza, porque a veces estos temas, como hijos de Dios, como cristianos que somos, no los tomamos en cuenta. Y a veces los mal usamos, pero a veces entendemos lo que tenemos en nuestro corazón y entonces lo aplicamos de una manera adecuada. Pero el ser vivo, tener este espíritu de viveza, tener esta mentalidad de viveza, quiere decir que Dios en su palabra estableció en muchos de los hombres, en muchos de los antiguos personajes, viveza. Le voy a recapitular algunos. Misael mencionaba de David, ¿no? Cuando David fue elegido, bueno, él se formó. ¿Cuántos eran los hermanos de David? ¿Se acuerdan? Yo sí me acuerdo. ¿No se acuerdan? Cuando empezó el profeta a querer elegir, a ver quién peleaba, ¿cuántos eran? Y él era el octavo. Le felicito a quien te sabe la Biblia, y si no, ahí está el discipulado. Pero David era el octavo, era el que menos pensaban para que derrotara al gigante, pero David se paró y yo me lo imagino
alzando la mano, chiquito y diciendo yo. Él dijo, yo puedo vencer a ese hombre. Obviamente se burlaron de él, la historia ya lo sabe. Pero David se avivó y dijo, yo puedo vencer a ese hombre. ¿Sí o no? Otro hombre que también tuvo una mentalidad de viveza fue José. ¿Por qué José? José huyó ante la tentación. ¿Sí o no? José huyó en un momento donde la mujer se le puso enfrente, se le desnudó y él salió corriendo. ¿Le ha de haber costado trabajo? Supongo que sí. Pero él se puso vivo y salió corriendo. Después lo vituperaron, le cargaron el muerto y mil cosas, como usted ya se la sabe. Y si no sabe la Biblia, léalo por favor, porque están muy interesantes esas historias. Otro hombre que se avivó y supo esperar, que tuvo viveza en mentalidad, fue Josué. Josué, en todo este andar en el desierto, siempre estuvo esperando el momento de su llamado. Él era una persona que siempre anheló ir al frente, que siempre anheló guiar al pueblo, pero respetó lo que Moisés estaba haciendo, ¿cierto? Y entonces, cuando llega el momento de Josué, él es el que llega a la tierra prometida, él es el que establece ciertas normas ahora al pueblo que dejó Moisés, porque él se avivó, pero supo esperar. No quisiera que confundiéramos el término avivamiento con viveza. No es nada que ver, pero hoy nada más vamos a ver tu viveza de mentalidad y de corazón. ¿Le parece bien? Hay muchos hombres más. Jesús era el hombre más vivo que podía existir en su mentalidad en toda la historia. Jesús a los 12 años estaba estudiando con los intelectuales de su época. A los 12 años se le perdió a sus papás y estaba estudiando. Se puso trucha, como dicen, ¿no? Se puso al tiro, se perdió o no estaba perdido, pero él se fue a estudiar a donde estaban los escribas, de 12 años, porque él quería prepararse. Acuérdense las palabras de Jesús a los 12 años: en los asuntos de mi Padre me es importante estar. O sea, desde su adolescencia, o bueno, es pubertad todavía, ¿no? A los 12, ¿no? A ver, Joca, ayúdame. Adolescente. A los 12 años, un adolescente que estuviera con los escribas de ese tiempo era una mentalidad viva, o una mentalidad que solamente él podía tener en esa época, porque si al día de hoy, imagínense, es raro, pero no es imposible que un adolescente diga, ya me voy a estudiar, ya me voy al discipulado, ya me voy a estudiar cosas que a su edad no les dan en la escuela. Pero hoy los adolescentes y los jóvenes están súper vivos de mente, ¿o no? Saben utilizar, los niños saben utilizar las tablets, los celulares. Fíjense, hay algo que la verdad me dio mucha curiosidad. Estaba escuchando a una mamá en la escuela de mis hijos y decía, es que los niños hoy están bien inteligentes. Le doy mi celular y lo sabe usar. Y se le queda viendo un papá y le dice, pero es que los iPhones están diseñados para que un niño lo sepa usar. Entonces le dijo, y la mamá le dijo, o sea, ¿estás diciendo que mi hijo no es inteligente? Le dijo, no, sí, tu hijo es inteligente porque lo sabe usar, pero estos teléfonos están hechos para que hasta un niño lo pueda utilizar. Dice, entonces usa la tablet, le dice la mamá. O sea, el chiste era, mi hijo es mucho mejor que el tuyo, ¿no? Pero estos niños, hoy todos, tienen una naturaleza como tú y yo la tenemos, de ser vivos ante las circunstancias. Y se necesita viveza para bendecir a otros. Se necesita viveza para recibir las bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cuándo fue la última vez que una acción tuya bendijo a otra persona? No le digas al de al lado, tú piénsalo. Que una acción tuya fuera de lo inusual, fuera de lo usual, bendijo a otra persona. Reflexiona ahí en tu lugar. No aquí en la iglesia, no el día de los regalos, no. Que tú dijiste, voy a bendecir a esta persona. Piénsalo. Si tal vez pasó hace mucho tiempo, si fue ayer o no lo sé, pero algo te impulsó a bendecir a otra persona. Y es que en este tiempo, hermanos,
Solamente estoy poniendo los cimientos de esta predicación. Pero en este tiempo, hermanos, el ser vivo, vamos a ponerle de esta manera, el ser despierto en nuestro corazón, el tener acciones ante una circunstancia, es bien importante, es bien necesario. Porque la viveza está asociada a la inteligencia. Y a veces la gente nos ve a los cristianos como gente tonta, cuando no somos nada tontos, cuando somos gente que debería tener el conocimiento de la palabra para crear en nosotros inteligencia. ¿Quién era el hombre más sabio en la Biblia? Salomón. Era un sabio, era inteligente, era letrado. Como diría mi abuelita, es letrado y escribido. Así decía mi abuelita. Eran hombres inteligentes a través de la Biblia, como usted y como yo. Nuestro intelecto viene integrado en el soplo que Dios puso en el hombre. Nuestra inteligencia viene en el soplo que Dios puso en nosotros. Yo me gozo por eso. Yo me gozo por eso porque entonces entiendo que todos nosotros debemos de caminar con inteligencia ante las circunstancias, con viveza de espíritu. Le voy a pedir que me acompañe al primer versículo, por favor. Vamos a Santiago 1:19, por favor. Santiago 1:19. Cuando ya lo tenga, dígame, ya lo tengo. ¿Ya? Ok. Santiago 1:19, yo le voy a leer la nueva versión internacional. Usted puede leer la que tenga ahí en su Biblia o la que usted guste, pero esta versión dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Se los voy a repetir. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Ahora yo les voy a leer otro, eso no lo busquen, apúntelo nada más. Si tú tomas notas, apunta 1 Corintios 3:19, por favor. 1 Corintios 3:19 dice: porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura, como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura, como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Okay. En la primera parte dice: la sabiduría de este mundo es locura, pero la sabiduría que viene de Dios, hermano, es la que tú y yo tenemos que ejercer. Es la que tú y yo debemos de ejercer. Te voy a contar una historia. Te voy a contar una historia de un hombre en la Biblia que fue muy astuto, pero te voy a contar el contexto. Y conforme te lo vaya contando, a ver si sabes de quién estoy hablando. Este hombre, a mí me gusta mucho, y yo te lo recomiendo si quieres, pero a mí me gusta mucho contextualizar los versículos de la Biblia y pasarlos a esta época. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Jeremías era un adolescente, ¿no? Había jóvenes en la Biblia. ¿Cómo contextualizaría usted a un Jeremías en este tiempo? ¿Sería un millennial, Jeremías? No, porque era más chico. Pero en la Biblia hay muchos millennials, ¿cierto o no? Si usted contextualiza los versículos y los pasa a este tiempo, ayuda mucho a entender muchas cosas para accionar en este tiempo. Porque ni usted ni yo tuvimos la oportunidad de vivir en ese tiempo y las cosas eran distintas. La cultura, la historia, la zona, la región es distinto a lo que tú y yo vivimos al día de hoy. Por eso es muy importante contextualizar y vivir en este tiempo estos principios sin violar los principios. Los principios son inmovibles, los principios de Dios no se pueden mover, pero los contextos de vida sí. Por eso Isacar, si usted ha leído Primera Crónicas, dice: seamos entendidos de los tiempos para poder vivir la palabra en estos tiempos. Bueno, eso fue un breviario. Este hombre, vamos a ponerlo en este tiempo, era un empresario exitoso, un hombre inteligente, un hombre culto, un hombre que vivía en ese tiempo oprimiendo a los demás.
aprovechando su posición de empresario, aprovechando la codicia que este hombre tenía, era muy codo, no bendecía a otros, señalaba a los demás, era egoísta, era altivo, era un hombre que sin duda alguna su dinero lo ocupaba para humillar a los demás. Pero este hombre tenía, de manera interna, tenía un problema en su corazón. Y él, a solas, reconocía que necesitaba a Dios, que necesitaba a Jesús, que sabía que estaba en esa época, que había un hombre que sanaba, que había un hombre que hacía milagros y maravillas, que hacía un hombre que nos llevaba, que llevaba a la gente a un nivel de amor como nadie lo había hecho. Y él quería conocer a ese hombre. Este empresario quería conocer a ese hombre con el cual su círculo de amigos no lo tenía en ese momento. Su círculo de empresarios no lo tenía en ese momento en su lista. Pero él reconocía que algo tenía ese Jesús y él quería hacerlo su amigo. Entonces, ¿ya saben de quién estoy hablando? ¿No? Ahí va otro tip. Este hombre era muy bajito, Zaqueo. Y Zaqueo, dice la Biblia que era un hombre muy bajito. Él tenía no le gustaba ser bajito. Cuando él supo que Jesús iba a estar en las calles sanando, él dijo, yo me tengo que acercar a este hombre. Este hombre era muy inteligente. Y resulta que llega al meeting donde estaba Jesús, o donde iba a sanar, o lo que iba a hacer, pero no se veía, porque estaba chaparrito, y se sube a un árbol para que Jesús lo vea. ¿Qué haces hoy tú para llamar la atención de Jesús? ¿Qué haces hoy tú para llamar la atención de Jesús en ciertos momentos de complicación en tu vida? Zaqueo en ese momento quería conocer a Jesús y se subió a un árbol para que Jesús lo conociera. ¿Sí sabe la historia? Si no se la sabe, la puede encontrar en Lucas. Porque ahora no le quité el password a mi celular. Lucas 19, del 1 al 10, ahí puede encontrar esta historia. Lucas 19, del 1 al 10. Entonces este hombre se sube al árbol y Jesús lo ve. ¿Utilizó su inteligencia o no? Otro hombre que hubiera dicho, no, pues ya, ni modo, ya no me vio Jesús, pues ya, ni modo. Me regreso a mi casa. ¿No? Voy a pedir trabajo, hay mucha cola, no, y llegas y te sientas contra 10 candidatos, no, pues ya no. No, pues ¿qué voy a hacer yo contra todos estos? Mentalidad. Voy a hacer el examen a la UNAM, no, pero no voy a entrar, se necesita un promedio de tanto y entonces, no, imagínate, no. Mentalidad. ¿Se necesita hoy o no se necesita hoy? Este hombre no solo se conformó, primero Jesús lo ve, Jesús sabe cómo se llama y le dice que baje, y Jesús le dice, quiero ir a tu casa. Eso para un hombre como Zaqueo, para un empresario, que el hombre más importante que está ahorita en la ciudad quiera ir a tu casa, es un privilegio. Es un privilegio. ¿Sí? ¿Qué harías tú si hoy te dice el pastor, oye, invítame a tu casa? ¿Lo invitas o no? No, no es cierto. Porque es un privilegio, ¿no? Es un privilegio que el pastor pueda estar en tu casa. Pues así era lo mismo. Jesús le dice, Zaqueo, invítame a comer. Y Zaqueo dijo, uno más a mi lista de gente importante VIP, ¿no? Ya la hicimos. Pero no, fíjese algo. Zaqueo necesitaba de Jesús. Más allá de juntarse con Jesús, él necesitaba lo que Jesús tenía. Porque él reconoció, fíjense la humillación de Zaqueo. Él reconoció que él no tenía, dentro de todos los bienes que él tenía, valga la redundancia, no tenía lo que Jesús tenía. Y él quería lo que ese hombre le podía dar. Y cuando Zaqueo está con Jesús en su casa, le da lo mejor, le ofrece lo mejor, pero al final le dice, quiero conocer de ti. Acompáñame a la historia rápidamente. ¿Cuál le dije, Lucas qué?
Cuando la tengan, avíseme para leerla, por favor. Ay, qué rápidos. Lucas, ¿qué le dije? Ya se me perdió. Ok, le voy a leer los últimos versículos. Fíjese bien, desde el 8. Después de que comieron, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de lo que tengo. Y si es robado algo, devolveré ¿cuántas veces? 4 veces esa cantidad. Jesús le respondió: desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo de Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Zaqueo reconoció a Jesús. Zaqueo reconoció delante de Jesús el mal que le había hecho a otros. Y como recompensa, Jesús le dice: ahora tú eres salvo, porque el Hijo de Hombre vino a salvar a los que no me conocen. Una actitud de viveza de Zaqueo lo llevó a conocer a Jesús. Una actitud de subirse a un árbol para que el maestro lo viera, lo llevó a conocer a Jesús. ¿Qué haces tú hoy en una necesidad para que Jesús te vea y diga: te quiero bendecir? ¿Qué haces tú hoy ante las circunstancias? Si la viveza es una acción, un movimiento o una reacción, ¿cómo reaccionas ante las circunstancias? ¿Cómo reaccionas ante que no encuentras un empleo? ¿Cómo reaccionas si no te quedaste en la universidad? ¿Cómo reaccionas si de repente la cuenta está con 100 pesos? ¿Cómo reaccionas tú hoy para que Jesús venga y te diga: porque eres obediente, yo te voy a bendecir? Jesús le llegó a un empresario con el simple hecho de sus acciones. Con el simple hecho de sus acciones, Dios bendijo a un empresario. Con el simple hecho de que un hombre se avivó en su mente y dijo: que Jesús me vea, ¿cierto? ¿Qué haces tú hoy? ¿Qué haces tú hoy para que Jesús te vea? Hoy muchos de ustedes, como tal vez muchos de nosotros, traigamos una necesidad que nos hemos cansado durante tiempo y no hemos reaccionado ante ella y la hemos dado por muerta por falta de una reacción nuestra. Es que no encuentro trabajo y llevo 3 meses, ya metí 100 currículum, pues mete otros 100. Es que no me he quedado en la universidad, pues haz tu examen hasta que te quedes, y mientras aprovecha el tiempo. Al final o en un ratito más, hay cosas que te impiden que tu mente se avive o que tu mente tenga esa inteligencia con la que debes reaccionar ante las cosas. Yo quisiera hoy, en mi corazón está, y desde que oraba por este tema, que nuestra vida abrace la inteligencia de Dios de una manera como no la hemos abrazado en otras veces. Se necesitan cristianos inteligentes. Se necesita gente preparada. Y no estoy hablando de una carrera. Prepárate de la forma que quieras, pero prepárate. Inglés, francés, computación, lo que tú quieras. No te limites a una carrera. Si puedes entrar, hazlo, es una maravilla. Yo siempre a los jóvenes les digo: tu profesión es una extensión de tu llamado. Tu carrera es una extensión de tu llamado. A los que pudieron estudiar una carrera. Pero a los que no, les digo: prepárate. Hoy hay miles de cursos para que te desarrolles en el tiempo en que estamos viviendo. Y esto es para los adultos también. No te limites. Aviva tu mente. Que tu corazón tenga una mentalidad como la que tuvo Zaqueo para poder alcanzar la bendición de Dios. El contexto de la historia de Zaqueo no es el hombre rico, no es los bienes que tenía este hombre, era la inteligencia con la que él buscó el rostro de Jesús. Hoy, la mayoría de la gente que es culta, que tiene preparación, deja a Dios de lado en la mayoría. Eso es para ignorantes, dicen, ¿no? Eso es para ignorantes.
pero nosotros somos mucho más inteligentes porque tenemos los principios de Dios arraigados a nuestro corazón. La diferencia entre un hombre como Zaqueo y tú y yo son los principios de Dios. No es el dinero ni los bienes, es lo que nosotros vivimos y tenemos en nuestro corazón. Porque estos principios, hermano, déjame decirte que es lo que te va a hacer reaccionar en momentos complicados. ¿Qué haces cuando recibes una noticia que no estaba en tus planes? ¿Qué haces? Se necesita esa inteligencia para decir, y a lo mejor la inteligencia o en ese momento la viveza te va a decir, tengo que orar, me tengo que orar. Esto solamente es con oración. Voy a orar y te metes a orar. Pero ahora voy a accionar. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer esto, dictado por Dios. Viveza de mente. Viveza. Hay otra historia contraria. Y acompáñame a Hechos 7:19, por favor. Hechos 7:19. ¿Ya lo tiene? Hechos 7:19. Este es un ejemplo porque también la inteligencia se puede utilizar, la puedes utilizar en contra, como lo hacía Zaqueo antes. Tu astucia, tu inteligencia, tu viveza de mente, puedes utilizarla erróneamente. Y de eso no se trata. Dice, este rey fue muy malo con los israelitas y los engañó. Además, los obligó a abandonar a los niños recién nacidos para que murieran. Y así como este, hermano, hay muchos ejemplos de gente que utilizó su viveza de manera contraria. Saúl fue otro de ellos. Él era un hombre muy inteligente, pero él tenía envidia en su corazón. Saúl no quería a David. Y su inteligencia, era un hombre preparado, era un hombre rey, ¿cierto? Y su preparación la estaba usando para que David nunca llegara al trono. ¿La usaba o la mal usaba? Y por todos los medios Saúl se le ocurría algo para hacer que David no llegara al trono. Pero Saúl nunca se imaginó que el que regía la inteligencia de David era Dios. Porque contra Dios, ni tú ni yo vamos a poder ser más inteligentes. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no podemos decirle lo contrario de que Él nos habla, a menos que seamos muy insensatos, ¿no? Le voy a decir, no es escrito por mí, ya lo voy a decir. Estaba yo estudiando el tema y más allá de la Biblia pues estaba leyendo otras cosas. Le voy a decir lo que un autor define la viveza, pero es un autor, yo no lo dije y me va a perdonar la palabra, no me va a ir a acusar, no es una grosería, pero fíjese cómo este hombre en un artículo define la viveza. No se va a espantar, hermano, ¿eh? Dice, situada a la mitad del camino entre la inteligencia y la imbecilidad aparece la viveza. Este autor lo pone así. Se lo voy a repetir, no son palabras mías. YouTube no son palabras mías. Situada a mitad del camino entre la inteligencia y la imbecilidad está la viveza. A mí me gustó mucho el texto porque me hizo entender muchas cosas de cómo actuamos a veces en este presente. La viveza es un don que Dios nos dio. Es algo que viene en el soplo de vida, pero nosotros tenemos que irnos del lado de la inteligencia para utilizarlo de manera correcta. Porque si no, entonces vamos a caer en la otra parte. Y nosotros somos gente que debemos utilizar los principios a favor de nosotros, pero a favor de otros también. Tu inteligencia tiene que operar a favor de otros. ¿Qué pasa cuando nuestro pensamiento no tiene esa viveza con la que Dios nos dejó establecida? Entonces estamos rechazando una virtud que Dios nos dio. Estamos rechazando una virtud que Dios nos dio.
Parte de mi tema es, bueno, ¿y qué tengo que a qué tengo que darle viveza? A tus acciones, a las reacciones. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo accionas ante circunstancias adversas y contrarias a Dios? No sé si te lo has puesto a pensar. Es más, hazte esta pregunta. ¿Cómo reaccionaste la última vez ante una situación compleja? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Fuiste a la Biblia? ¿Te pusiste a orar? ¿Pediste consejo? ¿Viniste con el pastor? ¿Viniste no sé, escuchaste algo en YouTube? ¿Cómo reaccionaste ante una situación complicada? Tú tienes la respuesta. Y la respuesta de muchos saben tal vez cuál, o espero que sea de pocos. No reaccioné. Porque nuestro pensamiento se encuentra pasivo. Si me pueden ir preparando el video, Alfred, en un ratito lo ponemos. Un enemigo de la viveza, hermano, es la pasividad. Es el ocio. No sé si se han puesto a pensar, David, ¿por qué pecó? Por ocioso. David ya tenía una posición, ¿cierto? Ya tenía un ejército o varios que dirigir. Y él tenía, ¿cómo se llaman los que dirigen un ejército? Generales. Y tenía generales a cargo de cada ejército. Y él dijo, bueno, pues que vayan a pelear estos hombres y yo me quedo aquí en mi alcoba, en mi hotel 5 estrellas, en el penthouse, mientras todos se van a pelear. Por ocioso, por no estar haciendo nada, pecó. El ocio, hermano, la mentalidad pasiva te va a dificultar mucho que tu mente se avive y tenga esa viveza de pensamiento. Te lo voy a demostrar. ¿Estamos listos? Ok. Por favor, cheque este video 2 minutitos. Si usted se identifica, va a agarrar y le va a poner. Mírame a la cámara y dime tu nombre, por favor. Ok, vamos a empezar. Mírame a la cámara y dime tu nombre, por favor. ¿Cuál cámara? Esa. Bueno, hola a todos, yo soy la procrastinación. Procrastinación. Yo qué sé cómo se letra. Yo soy la procrastinación. Ok, muy bien. ¿Nos puede decir a qué se dedica usted? Bueno, el reto de mi compañero y yo, porque somos muchos, cada persona tiene su propia procrastinación, nos dedicamos a quitarles el tiempo, ¿sabes? Por eso nos llaman ladrones del tiempo, ¿sabes? ¿Cómo es eso de robarle el tiempo a la gente? ¿Nos puede dar más detalles? Claro, mira, eso es así. Digamos que tienes un examen el otro lunes y tienes que estudiar porque no has puesto nada de atención en clase. Justo cuando vas a ponerte a estudiar, entro yo y te susurro. Si te pones una ropa más cómoda, estudiarías mejor, ¿no? Tú dejas de estudiar para luego y te vas a cambiar de ropa. Y así te robo 15 minutos. Ok. Luego cuando te cambias te digo, Mosh, ¿qué hambre hace? No puedes estudiar con hambre, con el estómago vacío. Y tú te vas a la cocina y así te quito 20 minutos más. Oye, qué profesional. En la cocina te hago ver que la basura está allí y que hay que sacarla. Y cuando sales, te hago pensar que hace un día muy bonito para estudiar. Ya mejor por la noche o mañana. ¿Y tú qué sacas de todo esto? Pues, comida, Mosh. Yo me alimento del estrés. Cuando te das cuenta que has perdido un día entero de estudio, generas estrés. Yo me lo como y me pongo más fuerte. ¿Lo captas? Ya veo. ¿Y hay alguna manera de evitarte? Claro, loco. Pero si te la digo me quedo sin trabajo y sin comida. Ya, eso será porque no lo sabes bien, ¿no? No lo controlas. Mira, hay muchas formas, pero yo te voy a decir 2, solo para que quede claro que lo sé, pero que no salga de aquí entre nos, oíste. Ok. La primera es la recompensa. Si la gente se premiara con algo que les gusta cada vez que terminan de hacer algo que les daba pereza empezar, sería fácil. ¿Y la segunda? Y la segunda es la ley de los 5 minutos. Si la gente se esfuerza a hacer lo que le da pereza solo por 5 minutos, generaría en el cerebro la ansiedad necesaria para acabar la tarea. Bueno, man, muchas gracias por la entrevista y por los tips, que son geniales. ¿A que sí? ¡Ey! 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 Cuando quieres orar, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando quieres orar? Cuando quieres reaccionar ante una situación compleja, ¿qué sucede?
Cuando vas y dices, sí voy a orar y quiero entender, y a veces nos han dicho durante años, yo llevo 20 años en el Evangelio y siempre he escuchado, empieza a orar 10 minutos, empieza a orar 5 minutos si te cuesta trabajo, la ley de los 5 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos ante un pensamiento pasivo? Por la pasividad, hermanos, hemos dejado de ir muchas oportunidades. Por el ocio hemos dejado de ir muchas oportunidades. Porque empezamos a postergar las cosas. Quiero estudiar, ok, pues mejor luego, porque mejor al siguiente. Voy a estudiar al ratito y se te va el día, y se te va el día, y empezamos a dejar las cosas de lado. Quiero crecer, miren, mucha gente llega en jóvenes nos dicen, es que quiero crecer, es que ya no quiero vivir así, ya necesito ponerme las pilas. Ok, ¿cuánto tiempo lees tu Biblia? No, pues hace mucho que no la leo. Empieza a leerla. No, bueno, pero otra cosa. Ok, empieza a orar. Bueno, pero ya oro en las mañanas. Ok, ¿cuánto horas? Antes de irme. No, tiempo, a solas con Dios. ¿Cuánto? Y empezamos como que a orillar a los jóvenes a darse cuenta que es tan importante guardar un tiempo para Dios, leer la palabra, accionar, hacer lo que tengas que hacer para conseguir lo que tienes en tu corazón. Hacer lo que tengas que hacer para conseguir lo que Dios te ha prometido. Cuando tú quieras algo, pregúntale a Dios, ¿lo necesito o lo quiero? Y Dios te va a decir, ok, lo necesitas, entonces búscalo. ¿Lo quieres? Entonces espérame cuando yo te diga. Pero lo necesitas, yo ya te lo hablé, búscalo. Búscalo, porque si no lo buscas, entonces, ¿y cómo lo voy a buscar? En oración, con la palabra, aplicando los principios. Bueno, ok, pero al rato. Eso es para los hermanos que son líderes. No, eso es para todos. Eso es para todos. Un factor para que nuestro pensamiento sea un pensamiento en viveza es dejar las excusas, dejar la procrastinación al lado, orar, darle más peso a otras cosas que a tu oración. Ya hablábamos la última vez que Dios me dio la oportunidad de predicar de esa intimidad con Dios que se necesita tiempo. Se necesita modificar agendas, se necesita modificar costumbres para que tengas un tiempo con Dios. Para que tu pensamiento se mantenga creativo, se mantenga con esa viveza que Jesús nos dejó establecida. Un factor para que dejes de tener un pensamiento pasivo y ocioso es dejar las excusas atrás. Accionar ante las cosas. ¿Cómo vas a accionar? ¿Cómo vas a accionar? ¿Qué estás pensando el día de hoy? ¿Qué vas a hacer hoy con esa situación que tienes al día de hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿No quieren crecer? ¿No quisieran dar un salto más de lo que hoy tienen? ¿Un sueldo mayor? ¿Un puesto mayor? ¿Otra carrera? ¿Aprender inglés? ¿Aprender francés? ¿Aprender a tocar un instrumento? ¿Qué es lo que quieres el día de hoy? ¿Aprender más de la Biblia? ¿Qué haces para aprender más de eso? ¿Qué haces para conseguir una certificación en inglés? ¿Qué haces para aprender a utilizar la computadora? ¿Qué haces para conseguir ese trabajo que tanto anhelas? Es utilizar la inteligencia a tu favor, bajo los principios de Dios. No es utilizar la inteligencia quitando los principios de Dios, dejándolos de lado. De eso no se trata. Un pensamiento vivo, un pensamiento con viveza es honesto, es recto, es leal, es fiel. Fidelidad a tu trabajo, fidelidad a tus compañeros, fidelidad a lo que haces. Pero siempre, hermanos, siempre hay algo mucho mejor en un futuro. Siempre, por donde quiera que lo veas, la edad que tengas, siempre va a haber algo más para ti, porque se trata de ir de gloria en gloria y que sus hijos estén posicionados en lugares estratégicos. ¿Usted escucha noticias? ¿O le da miedo? ¿O son del diablo? Había hermanos que decían que las noticias eran del diablo. No sé si alguien se topó con alguno. Yo sí,
No escuches noticias porque entonces nos contaminamos del mundo. Entonces, ¿cómo voy a saber dónde vivo o qué está pasando en nuestra nación? ¿Eres ajeno a lo que está sucediendo en nuestra nación? ¿Cómo accionas? ¿Cómo accionas? Pobre Uziel, siempre que lo veo lo agarro de ejemplo, pero me encanta la determinación que él tiene como joven. Primero libretas y ahora un canal. ¿Cuántos años tienes? 26, soltero, va al gimnasio. Ahora. ¿Quieres saber quién gritó? Yo no lo vi, pero espero que sea una mujer. Nada. Perdón. 26 años y mercadólogo, yo lo conozco y me gusta porque siempre anda como buen mercadólogo pensando, ¿no? ¿Qué hacer? Pero ¿qué hacer como negocio y qué hacer para bendecir a otros? Y así hay muchos jóvenes también. Pero eso no es propio de los jóvenes. ¿Qué estás haciendo tú, mayor, para impactar en tu zona? ¿Qué estás haciendo tú con tus recursos, mayor, para impactar a otros y saber y que la gente sepa que Jesús vive en ti? Que Jesús vive en ti. ¿Qué estás haciendo tú como mayor, ama de casa? Su labor es valiosísima. Dentro de lo que tú haces, ¿qué estás haciendo en tu mente? ¿Qué piensas para bendecir a otros? Piénsalo. Se trata de utilizar la viveza de mentalidad para bendecir a otros. Y si este año vamos a utilizar y Dios va a traer un evangelismo como nunca lo hemos tenido, se necesita gente creativa. Se necesita gente que no solamente, y no tengo nada en contra de los folletitos, pero se los voy a decir como diseñador, el volanteo ya no funciona. ¿Qué estás haciendo para llegar a otras personas? Uziel utilizó un canal de YouTube. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué vas a utilizar? Seamos creativos. La creatividad viene del soplo de Dios. Eso hace que nuestra mente sea una mentalidad con viveza. ¿Cómo estás llegando en tu empresa a otros? ¿Cómo estás llegando? Ay, me faltó mencionar lo de las tarjetitas que todavía me pusiste a hacer. Muchos recursos, así como este joven. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se te ocurre ahí en tu escuela donde trabajas, si tú eres maestra? Si tú eres empresario, ¿qué estás haciendo para que tus empleados conozcan que Jesús está en ti? Tus compañeros de universidad, ¿qué estás haciendo más allá de ir y portarte bien y con tus propias acciones? La gente sabe que alguien vive en ti, pero ¿qué estás haciendo para que tú lleves ese mensaje? Un factor es la acción, ante la acción y la reacción. Otro factor para tener viveza, dejar los pretextos, ya dijimos. Sé impecable con tus palabras. Sé impecable con tus palabras. Esto no es mío. Si tú lees constantemente o conoces un libro que se llama Los 4 Acuerdos, ahí viene. Sé impecable con tus palabras. No supongas, es otro acuerdo. No supongas, sé impecable con tus palabras. Y sé impecable, miren, estos autores, no suponer, sé impecable con tus palabras, pues no descubrieron el hilo negro. Sé impecable con tus palabras es un principio bíblico. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿Cierto? Nada más que esos escritores luego nos lo ponen así como que no, el hilo negro. Pero mire, le voy a recomendar un libro. Si usted es de los que piensa que la ciencia, la cultura están peleados con Dios, le voy a recomendar un libro. Se llama Elvis Pitágoras y la historia de Dios. Elvis Pitágoras y la historia de Dios. Es como la ciencia de esos hombres creativos que conocían la Biblia y en algunos casos vivían bajo los principios de Dios. Y le estoy hablando de un Einstein, de un Kepler, de un Copérnico, que conocían y vivían bajo los principios de Dios. Y bajo esos principios crearon muchas cosas. Hombres creativos, hombres con una viveza de espíritu, que los conocemos tú y yo por los libros de texto, pero que conocían y aplicaban los principios de Dios.
Porque tú y yo tenemos ese soplo de Dios, creativo, vivo, inteligente. Dime otro, Leti, ya me emocionaste. Que tus palabras sean impecables. No sé, tal vez, quién sabe, a lo mejor. Ya estoy así como que soy ochentero, ¿qué quieres? Ni modo. Entonces, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Hoy tengo un joven en el equipo que no tiene trabajo y hemos estado orando por él porque ya se va a casar. Y esta semana me escribió que rechazó 2 trabajos porque dije, es que no quiero cualquier trabajo. Y él tiene la presión de casarse en 1 mes y medio, ¿no? En un mes, ¿no? Qué bueno que no estás dando clase, porque si no. En 1 mes se casa y se quedó sin trabajo a principios de año. Él pudo haber escogido cualquier cosa que le hubiera llegado porque se iba a casar, pero aún en su mente, en su actitud, porque él es un joven muy determinado, dice, no quise agarrar cualquier cosa, pues yo me voy a casar, le tengo que ofrecer algo de entrada bien a mi esposa. Hoy escribimos en esta semana y él ya consiguió un trabajo de su carrera, de lo que él quería, en la zona que él estaba queriendo y bien pagado. Rechazó 2 ofertas muy buenas, pero él se determinó a decir, no, yo quiero este. Y fue y le buscó y nunca descansó, siempre estuvo vivo ante las circunstancias. Y me platicaba, es que aproveché una oportunidad que vi y que estaba hasta bajito de la página y entonces hablé y me entrevistaron y me quedé a la primera. Dios acciona de esa forma. Otro en su caso hubiera agarrado lo que sea porque se iba a casar ya en 1 mes y medio, ¿cierto o no? Pero él fue impecable, dijo, no, este no me conviene, no, este tampoco, este sí, que sea Dios quien decida, y se lo dio. Porque Dios te da una gracia ante ese tipo de acciones. Ante ese tipo mira, la viveza, esto apúntalo y subráyalo. Ya se me perdió. No lo apunten, no lo encuentro. Que se me hace que les iba a inventar algo. No, ya, aquí está. La viveza no permite demoras. Los efectos prácticos del problema no esperan mucho tiempo para hacerse sentir. Si tú te detienes, el problema va a empezar a actuar en tu vida. Si tú detienes algo por una duda y que tengas, a menos que sea Dios quien te diga stop, hazlo. Pero si tú tienes duda de algo y dejas que el problema crezca, al rato te vas a ver ahogado en una mala decisión. La viveza no permite demoras, hermano. No permite demoras. La procrastinación no permite demoras. No permite demoras. Y los ejemplos que daban en el video son bien ciertos, ¿no? Podríamos verlo como casual, ¿no? Estás trabajando, llega la basura y vas y la sacas y ya perdiste 10 minutos. Pero al final del día estás queriendo sacar todo lo del otro día, ¿no? Y tienes ahí a la maestra presionando con la tarea y tienes ahí tu trabajo con una entrega pendiente porque lo estás haciendo a la última hora. Estrés. Y luego, es que estoy estresado. Es que estoy estresado, me salen ronchas. Ya fue el Misael, ¿verdad? Me salen ronchas, pero qué bueno que ya se fue. Me salen ronchas porque estoy estresado. Pues cuántas cosas estás dejando que hacer que todo dejas a la última hora, ¿no? Hermano, accionemos con viveza. Accionemos con la viveza que Dios estableció en ti y en mí. ¿Cómo desarrollas la viveza? Con acciones, reaccionando. Porque la viveza, vuelvo a redundar y vuelvo a repetir, viene en ti y en mí incluida. Yo no he escuchado un curso diplomado en viveza, ¿no? Maestría en viveza empresarial. No, porque ya viene en nosotros. Sí hay cursos de creatividad, sí hay cursos de inteligencia emocional y ahora la era de los coaches, todos son coaches. Todos son coaches, ¿no? Coaching para tirar la basura. No, no es cierto.
La pone en un bote, la separa, no. Todos son coaches, todos. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero mejor, más allá de un título, accionemos. Accionemos con lo que Dios nos ha dado ya. Y que como hijos de Dios y que desde la creación Dios sopló y te lo puso ahí. ¿Cómo lo desarrollas? Accionando. ¿Cierto? Porque tú y yo somos muy vivos. Tú y yo somos muy vivos. Porque el hombre que nos estableció la viveza de pensamiento fue Jesús. Y fue Dios y el Espíritu Santo. La persona más creativa en esta tierra, hermanos, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿No? ¿Por qué se le ocurrió a Zaqueo subirse a un árbol? ¿Por qué se le ocurrió a 3 jóvenes abrir un hueco en una casa y meter a un enfermo? Sí se la sabe la historia, ¿verdad? O sea, ¿a quién se le ocurre eso? A 3 jóvenes con viveza en su mente. O sea, imagínense a Andy, a Uziel y a Samuel. ¿Cómo le vamos a hacer para llevar a este enfermo? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo? Empiezan a idear, no, pues, ¿se imagina la charla de los 3 chavos? Y entonces abrimos un hueco y entonces tráete una tabla y unas cuerdas y lo acostamos y lo bajamos y te traes una polea, pero no, en ese tiempo no había poleas, o no sé, pero, o sea, ¿se imagina la plática de estos jóvenes? Se necesitaba una dosis de creatividad, una dosis de viveza para bajar a ese joven y para que Jesús lo sanara. Eso fue real, no es una metáfora. Usted la tiene ahí en la Biblia. Y así como esas muchas, ¿no? ¿Cómo se metió la mujer de flujo entre tanta gente? Si estaba multitudes, o sea, multitud, ¿no? ¿Cómo se metió? A pesar, fíjense, con flujo y todo, se fue metiendo entre la gente. ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? Pero ella quería ser sana y tuvo una actitud. ¿Cuál hubiera sido su reacción? No, pues ya mejor aquí, pues ya, ¿no? Que acabe mi flujo, pues nunca voy a llegar. Pero ella dijo, no, yo tengo que alcanzar al maestro. ¿Qué es lo que te oprime hoy? ¿Qué es lo que te preocupa hoy? ¿Qué necesidad tienes hoy? Todos la tenemos. Pero hoy, domingo 28, ¿qué necesidad tienes? ¿Qué te está deteniendo el día de hoy para accionar con viveza de mente? Para ser creativo ahí donde estás. ¿Qué te está oprimiendo el día de hoy? ¿Por qué no te pones de pie? Y yo quiero que